me va a llegar la información, ese sticker, corte en mi cabeza. Ok, bueno, entonces vamos a comenzar por lo que sería el esófago. Vamos a lembrar de la estructura, ya sea histológica, y vamos a comparar con la parte patológica. Disculpen por el ruido de no sé qué es ahora. Pero acá tenemos el órgano del esófago y vamos a recordar lembrar de cada capa porque es donde tengo que buscar las afecciones y qué estructura me cambia dentro de ella, ¿sí? Tenemos la mucosa, que la mucosa tiene un epitelio escamoso, traducido en español histológicamente, es un epitelio estratificado, varias capas, plano por la última capa, ¿sí? Las células chatas y estiradas, ¿sí? Bien, sin queratina, estamos hablando de esófago, necesita protección, ¿verdad? Ese órgano. Con una lámina propia, que justamente las papilas no van tan a la profundidad a tocar la superficie, entonces esto es lo normal. La lámina está cerca de la base, ¿sí? Y después tenemos ya la muscular en la mucosa y la submucosa, que es importante recalcar los conductos que están por epitelio, tejido epitelial, cúbico simple, y que tiene que drenar algún tipo de producto, ¿verdad? Como también tenemos lo que serían los ácidos glandulares, las glándulas, ese esófago, ¿verdad? Y la muscular, la capa muscular. Entonces hay algunos agentes, ya sea químico, ya sea farmacológico, ya sea otros agentes externos que puedan modificar ese esófago y hacer que haya una patología, ¿verdad? Muy característico tanto a la macroscopía y a la microscopía. Vamos a estudiar entonces. Aquí tenemos lo que sería el órgano del esófago en la macroscopía y aquí sería en la microscopía. Si nos referimos a la esofagitis, sería una lesión causada en la parte de la mucosa del esófago, en algo agudizado recientemente, ¿sí? ¿Puede evolucionar a algo grave? Claro que sí, ¿verdad? Entonces eso es lo que vamos a ir viendo. Cuando yo veo un pequeño cambio de coloración en este esófago, que debería ser de un colorcito más rosado, más pálido, ¿verdad? Debería de tener una simetría igual, ¿verdad? Y esto debería ser liso, eso debería ser lo normal. Pero ¿qué vemos aquí? Vemos algo muy vermelho, muy rojo, ¿verdad? Está medio irregular la forma, ¿sí? Y eso nos quiere decir que existe o existió algún agente que puede estar dando lesiones y pueda ser representada de esta forma. Entonces, lo que podemos mencionar en la descripción, hay erosión en la mucosa. Erosiones son pequeñas lesiones que modifican solamente en la mucosa, ¿sí? Y vemos de color vermelho a que nosotros interpretamos en la macroscopía, en la anatomía patológica, como hiperemia, ¿sí? Esta hiperémica, esta erosión, y ya vemos unos pequeños edemas, y también así vemos alguna apariencia medio, parece craquelada, medio empedrado, pero pequeño. Entonces eso yo puedo acá traducir en mi microscopía. ¿En qué capa del esófago estamos aquí? En la mucosa, ¿verdad? Por lo que le dije, es una lesión, es una erosión recién, ¿verdad? Entonces pueden ver algo distinto. ¿Esto es normal o patológico? Patológico, ¿verdad? Entonces con mucho ojo voy a mirar cada una de ellas, le voy a marcar para que puedan encontrar, ¿sí? Porque ahí parece todo normal, ¿verdad? Cuando el ojo no está acostumbrado parece todo normal. Entonces acá con mucho ojo vemos lo que sería la lámina propia, pero haciendo algo. Está tratando de imaginar, de protruir hacia arriba, ¿verdad? Entonces se alarga hacia la superficie. Y no es normal ver que haya una colección de esa lámina basal aumentada de tamaño de célula. Miren cómo
ya está aumentada de la cantidad del número de células. Entonces ahí donde aplicamos todo el dato 1, ¿sí? Hay una hiperplasia basal de la lámina propia, ¿sí? Y eso es lo que le da esta apariencia de algunas prolongaciones papilares que incluso toca la superficie de la mucosa de ese epitelio. ¿Se entiende? La lámina basal va por arriba e incluso hasta toca ya la superficie y da el aspecto de una prolongación papilar, y también encontramos una hiperplasia de la lámina basal. ¿Sí? Aparte de eso, ¿qué más notan en esta microscopía? Acá le voy a aumentar el tamaño. Estamos hablando de algo patológico. ¿Qué tipo de células están viendo ahí? El Mickey Mouse o la salchicha o la lingüiza. ¿Quién es? Polimorfonucleares, ¿verdad? Recuerden, aquí está. Por eso le digo la salchicha, al Mickey Mouse, algo, ¿verdad? Quiere decir que el núcleo de esa célula está segmentada. La célula tiene el citoplasma y el núcleo normalmente, ¿verdad? Entonces, lo que vemos es que esto está segmentando y a eso le referimos como una célula polimorfonuclear, ¿sí? Y están presentes en la inflamación aguda. Ahora no usamos todos esos términos, ¿verdad? Después, cuando vemos mayor cantidad de la presencia de estas células polimorfonucleares, alias neutrófilo, quiere decir que está muy dañada el epitelio, ¿sí? ¿Están calientes? Sí. ¿Verdad? Ya estoy sudando todo ya. Me pasó de frío a calor. ¿Y qué tiene? Ah, bueno. Entonces nos vamos a derretir todo acá. Entonces hay presencia de células polimorfonucleares, incluso acá sí ya toca incluso hasta la superficie de esa mucosa, ¿sí? Y después las otras características. Eso encontramos en una esofagitis, ¿okay? ¿Cuáles pueden ser otros agentes causales, o sea, externos que pueden causar alguna patología en el esófago? ¿Cómo? Esa sería la causa, sí, eso es bueno, pero ese hay uno bien específico. H. pylori, eso más en estómago, ¿sí? Después, reflujo gastro, sí, pero todavía, vamos a ver, pero sí, ese es lo mismo. Reflujo gastroesofágico después. ¿Ah? Reflujo gastroesofágico, después, ahí está, cándida, después. ¿Ah? Y metaplasia va a entrar acá, en este, ¿sí? Citogamelo-virgen, ¿y qué está perdido? Decía él. Otro virgen, exactamente. El herpes, ¿verdad? Vamos a mirar más eso, ¿verdad? Y hay miles, claro que sí. Bueno, vamos a mirar eso ahí. Vamos a decir, Cándida sí, la C de Cándida es con ¿verdad? Entonces después la esofagitis herpética, que a ella le encanta, a los herpes le encanta el epitelio escamoso, ¿sí? Así que podemos encontrar en la boca, en la lengua, en el esófago, ¿verdad? Entre el cuello cervical, ¿verdad? Entonces en esas regiones y otras más, me encanta vivir al herpes, ¿sí? Entonces en la macroscopía vemos otra vez el esófago. Esto puede variar de tamaño de estas úlceras en forma sacabocados. ¿Sí o no? ¿Sí? Sacabocados parece es una úlcera, una proyección de esa lesión en la mucosa, solamente la mucosa, ¿sí? Que proyecta pero ulcera en su centro, entonces tiene una forma de una boquita, ¿sí? Forma sacabocado, ¿sí? ¿Ven? ¿Sí o no? Queda como los labios, entonces forma sacabocado, color marrón, ¿verdad? Después puede ser variar de tamaños y puede estar incluso en toda esa vía, o sea, en todo ese esófago, ¿sí?
puede crear una enfermedad obstructiva también, dependiendo del tamaño de esa lesión. ¿Sí? Entonces, diagnóstico de órgano. Diagnóstico patológico macroscópico. Ahora, 3 características. Sí. Tres características. Es el ejercicio que tienen que hacer. ¿Sí? 3 hallazgos. Sí, color marronácea, color marrón, puede variar el tamaño. ¿Sí? Entonces, esos podrían ser, y muchas más descripciones hay, ¿verdad? Entonces, miren, aquí vamos a hacer nosotros los patólogos ahora, vamos a hacer una biopsia. ¿Qué término yo usé con esa lesión? Antes de eso, una úlcera. Entonces, ¿qué yo digo? Una destrucción de arquitectura de la mucosa. Eso es lo que yo digo. El otro yo dije erosión, pero ahí no es. Eso fue una lesión reciente. Entonces se modificó mi epitelio. Acá yo tengo una úlcera, una pérdida de arquitectura de la región de la mucosa. ¿Sí? ¿Por quién? Por el virus del herpes, ¿verdad? Puede estar comiendo, ulcerando todo ese epitelio. ¿Sí? ¿Qué pasa con nuestro aire? Entonces está abrujado, ¿verdad? ¿Qué? Está cansado ya, ¿verdad? Entonces vamos a agarrar otra vez esta porción contagiada o que esté presente el virus, ¿verdad? Entonces es normal ver este tipo de célula comparando con los dibujitos, ¿no? ¿Quién entonces le pasó a esta célula? ¿Quién me describe? ¿Cómo le ve a esa célula? ¿Cómo? ¿Alguien dijo? Muchos núcleos, ¿verdad? Entonces una célula multinuclear y después, ¿qué más hay de raro? Citoplasma, claro, sí. ¿Y después qué hay más claro? ¿De quién? Del núcleo, ¿verdad? Entonces hay una célula agrandada, multinuclear con los núcleos en forma, o sea, en aspecto de vidrio esmerilado, ¿sí? Un vidrio empañado, humedecido, que no se puede ver del otro lado, ¿sí? Eso es la comparación y así también lo refieren los textos, ¿sí? Entonces, en forma de vidrio esmerilado, esas serían las características. Todo esto, si es que tienen fijado, van a saber hacer el diagnóstico diferencial entre una esofagitis por candidiasis o una esofagitis herpética, ¿sí? Hasta acá no tenemos en esofagitis herpética. ¿Quedó claro? Para todos, ¿sí? Y allá atrás, ¿qué están haciendo? Dominando el mundo, ¿verdad? Pensando cómo dominar. Ah, ya. Yo pensé que estaba haciendo un plan ya. Bueno, entonces acá tenemos la esofagitis por candidiasis, ¿sí? Nuestras linfas en forma de trabécula, ¿verdad? Tiene esas células ovaladas, aplastadas, achatadas y estiradas, entonces tiene hasta un tamaño de 2 a 5 micras, bien pequeñitas son, ¿sí? Y están también en el área de la mucosa. Esto hace una serie de exudados y las levaduras se ven representadas en forma algodonosa, de algodón, pero parece lleno de algodón pegado en la mucosa, ¿sí? Entonces aspecto o color blanquecino amarillo, entonces son hongos. De esta manera se ven los hongos, ¿sí? Es bien distinto. Cómo se ve la bacteria y cómo se ve el virus son distintos, ¿sí? Tanto en la macro y en la micro. No van a olvidar, ¿verdad? Eso espero, ¿verdad? Bueno. Entonces también los dos compañeros me dijeron que hay otras patologías, ¿verdad? Que pueden presentar también otro tipo de macroscopía, ¿verdad?
Entonces, con toda la clínica que nos va diciendo el paciente, tenemos sus factores modificables y no modificables, la cual uno de ellas es justamente el reflujo gastroesofágico, ¿verdad? Puede ser porque el paciente está lleno de cariño, ¿verdad? Es un paciente obeso, ¿verdad? Que justamente puede comer mal, tener malos hábitos, comer, acostarse. Puede ser un paciente muy delgado también y puede tener problemas nada más en la unión del esfínter, sí. Ahí también puede ser un paciente muy flaco, no se engañen, ¿verdad? Después, entre otros, puede haber el exceso de uso del tabaco, ¿verdad? De las bebidas alcohólicas. Entonces también todo puede repercutir, ¿sí? Entonces mayormente cuando ven o sospechan de una metaplasia de Barrett, ¿verdad? Acá vemos incluso el cambio brusco de epitelio, ¿sí? Maduro de ese mismo órgano. ¿Está? Si yo le digo en el cardias, en la unión gastroesofágica, ¿eso es patológico o es fisiológico normal? Fisiológico, no escucharon bien. Yo le pregunté si es normal la unión gastroesofágica en la porción del cardia. ¿Es normal encontrar un cambio brusco de epitelio? Sí, esa es la zona de transición, ¿verdad? Normal. Entonces ahí cuando hay que saber si realmente estamos ubicados y tiene que estar detallado, ¿verdad? Que sea una biopsia del esófago para ver después en la microscopía, ¿sí? Entonces, lo que está diciendo aquí el paciente que tiene reflujo gastroesofágico, tiene pirosis, ya le digo la clínica, ¿sí? Nosotros los paraguayos le decimos un pujay, ¿sí? Como si fuera que tiene un quemazón, una pirosis, que sube y luego traga otra vez algo. Entonces, pujay, ¿sí? Entonces, o como dice Hasseltereiche, ¿verdad? Le duele mucho y tiene pujay, ¿verdad? Que le duele mucho el estómago y tiene reflujo gastroesofágico en términos elegantes médicos, ¿verdad? Entonces, pujay es así. Usted hace. Essa transição é por isso que é normal, que dizem que existe o refluxo gastroesofágico fisiológico, onde o paciente pode apresentar assim, só que aí quando chega a determinadas quantidades, principalmente de noite, aí já é patológico. É patológico. Por causa que tem o epitelio de transição e às vezes pode. El epitelio de transición sería más tu zona de transición, porque está el epitelio transicional. El tejido de epitelio transicional existe en la vejiga, de un epitelio que según la función necesita adoptar una forma. Está lleno mi vejiga, entonces el epitelio se achata. Está vacío la vejiga, entonces adopta otra forma. Entonces ese no es, porque tiene todo un epitelio en común, pero en la funcionalidad cambia, ¿sí? Eso es normal. Ahora si yo te digo zona de transición, ¿verdad? Ahí me dice que hay un epitelio propio del esófago y un epitelio propio del estómago. Eso no es patológico, ¿verdad? Tiene que haber un cambio porque acá hay una protección y acá la función ya absorción y secreción, ¿sí? Eso es normal. Pero ahora si me dice que ese esófago tiene un epitelio intestinal, ahí sí es patológico. Quiere decir que necesita de protección y por eso adopta ese epitelio con las células caliciformes que van a ser la productora del muco y van a proteger ese esófago, ¿sí? Por eso puede ser paciente que toma mucha chimarrão, óleo, o nosotros le decimos mate, ¿verdad? Hirviendo luego tiene que estar el agua, yo no sé tomar. Después el tereré no, ¿verdad? Después el whisky, ¿verdad? En los vómitos frecuentes, ¿verdad? Entonces eso puede ir lesionando el reflujo gastroesofágico, ¿sí? Entonces eso quema, presenta unas lesiones. ¿Y cómo son esas lesiones? En forma de lengüetas rojizas, esa es la parte patológica, ¿está?
en forma aterciopelada. Yo no sé si ustedes acá pueden ver que una porción es linda, aquí es bien roja y estos son las lengüetas. ¿Qué pasa? Temos um terço aqui também. Ah, sí, claro que sí. ¿Y por qué es más común la localización? Claro que sí, es un tercio. Porque si me dice que hay un problema, no está mal, está bien. Quiere decir que puede ser algún tipo de problema, ¿verdad? De los esfínteres o lo que sea, y puede subir ese ácido, va a carcomer. ¿Y qué lesión va a dar? Si es un líquido, va a ser como esas olas, ¿verdad? Que van y dejan. Entonces, eso es la imagen de las lengüetas, ¿sí? Que carcome el ácido, esa parte del epitelio, ¿sí? Así es que mayormente en el tercio inferior del esófago. O nome dele é péssimo. Tercio. El tercio. Ya, me ha recordado. Não tem como esquecer. No Tá em tengo tudo, que cara. ser prohibidas que hacer, ¿verdad? Sí, es que eso va a ser pecado. Bueno, tercio inferior. Entonces ahí. Bueno. ¿Qué otra patología se asimila mucho a esto? Creo que ustedes dieron también. ¿Qué otro se asimila o suena a esto? Pero se ve en forma sangrante y en forma lineal con agente causante. No, ese le iba a decir una estructura dilatada, Uma hemorragia. hay una hemorragia, una hiperemia, pero en forma lineal por Mallory West, ¿sí? Entonces, eso también es su diagnóstico diferencial, ¿sí? Pero es en línea, no hay así en formato de lengüeta, ¿sí? Para hacer una línea que sangra, ¿sí? Super hiperémico. Entonces, diagnóstico diferencial. Seguimos, hasta ahí, ok, ¿verdad? Tem pólipo nessa imagem? No, esa sería la parte del cierre, ¿sí? No hay pólipo todavía. Puede que con el tiempo esto sea, pero acá no tiene apariencia un pólipo, ¿sí? Arriba. No é que sim. ¿Este? No, este es el aspecto aterciopelado. Acá también hay lo mismo, ¿sí? Perdón. Aterciopelado. Perdoe esse danado. Ok, entonces aquí nuevamente lo patológico es A, B o C. C, ¿verdad? Entonces acá yo tengo que sacar mi biopsia y explayarlo para ver cómo el epitelio escamoso de ese esófago, cuando hay la lesión, ya vemos lo que sería el epitelio intestinal, que le nombramos como un epitelio, un tejido epitelial cilíndrico con células caliciformes, para no olvidar el ojo cocido, ¿sí? El huevo cocinado. Huevo duro tiene que ser, no el frito, el duro, todo blanco. O también en el libro lo describen como una hostia, para los que van a misa, la hostia. Redondo y blanco, y esos son las productoras del mucus, ¿ok? Entonces, diagnóstico patológico. Exactamente. O sea, una metaplasia esofágica, ¿verdad? O de Barrett. Ahora, ¿la metaplasia es reversible o es irreversible? Reversible. ¿Pero puede empeorar el cuadro? Sí. Va a pasar una displasia. ¿Y qué es la displasia? Cambio de epitelio. ¿Y qué diferencia entonces hay entre el concepto de metaplasia, si me dijeron cambio también? Só que uma madura e uma dura. Una madura y otra no. Y en uno se ve la atipia generalizada de esas células, ¿sí? Entonces, aplicando ese concepto, ¿dónde está la metaplasia? ¿En la A o en la B? Ese dije A, ¿verdad? A o B. ¿B? Acá hay metaplasia. ¿Por qué acá hay metaplasia? Porque tem a mudança, a displasia, a alteração, Entre la A o la... No, vamos a cambiar ahora. Entre la A o la B, ¿dónde está la metaplasia? En la A. ¿Por qué?
No tamaño, entonces, Ahí está uno. En el tamaño de la célula hay otro que las células caliciformes. Y tercero, todavía hay esa diferenciación, ¿verdad? El otro ya es atípico, o sea, voy a cortar acá y vamos a ver. Acá yo puedo entender todavía el epitelio, ¿sí? Hay un epitelio intestinal y hay células caliciformes, está la metaplasia, ¿sí? En la A es la metaplasia. Y en la D la displasia, porque en primer lugar noto que hay una invasión exagerada en la lámina propia, ya no hay más esas limitaciones, ¿verdad? Y sobre todo hay una atipia de la arquitectura de esa mucosa del epitelio, ¿sí? Entonces se ve metaplasia y la displasia. Bueno, ¿y esto puede empeorar otra vez? Sí. Increíblemente el paciente sabe y no se trata, ¿verdad? Y llega incluso a otro cuadro que es más frecuente, al adenocarcinoma. Según la nomenclatura, al decir adenocarcinoma, aquí estaba afectando primeramente las glándulas. Perfecto. Entonces vemos que acá hubo ese proceso de cambio. Discúlpame tercio, ¿verdad? Pero está en el tercio inferior de ese esófago, ¿verdad? Entonces concuerda nuestra, ¿cómo le diría? En nuestra literatura, en nuestra teoría. Y acá es donde vemos una placa elevada, ¿sí? Con el centro infiltrante de color marroncita, ¿sí? Puede llegar a medir hasta incluso mayor a 5 centímetros. ¿Ok? Entonces, ¿cómo van a escribir esta adenocarcinoma? ¿Cómo van a escribir? Uno ya dijo. ¿Cómo vamos a escribir? Una placa plana, elevada, como una masa nodular, ¿verdad? De 5 centímetros aproximadamente, con un centro, ese más oscuro, infiltrante o ulcerado. Esa es una descripción, ¿sí? Porque van a haber varios tipos y van a tener que saber para poder tratar al paciente, ¿sí? Se lo aplica la misma en el estómago. Son agentes distintos, pero que hay que explicar para saber tratar, ¿ok? Bueno, entonces hasta ahí se entendió, ¿verdad? ¿Dudas? Sí, una placa plana, ¿verdad? Elevada, ¿sí? Aproximadamente 5 centímetros, con un centro infiltrante o ulcerado. ¿Ya? Bueno, let's go. Me avisan la hora, no se desmayen. ¿Sí? Sí, aguanta, Juan. Así es, muy bien. Se va a aguantar una guardia de una semana. El estómago. El estómago, entonces, cuando vayan en la morgue, ustedes yo le voy a dejar en la mesa que ustedes toquen y miren, pero menos oler, está prohibido. Es mirar y tocar. ¿Por qué? Tienen que mirar el color, ¿sí? Tienen que mirar los pliegues y tienen que tocar algo fino, algo blando, no blando, ¿verdad? Bueno, va a estar realmente bonito y bien blando. Pero si encontramos algo duro, grueso, sin pliegues, eso es lo patológico. Y tenemos que saber describir también en qué estructura estoy viendo o qué lesiones hay dentro de ella. Entonces, dentro ya tenemos lo que son más leves, ¿sí? Las gastritis. Entonces tenemos gastritis agudizadas y crónicas. Son distintos los agentes causantes, ¿verdad? ¿Cuál, por ejemplo, podría ser una gastritis aguda? Por estrés, ¿verdad? Lo que más van a tener ustedes después. El agente causal de una gastritis aguda, el más común. Alcohol, estrés, tabaco, ¿sí? AINES. Para ahí. ¿Quién dijo esa, Agapilori?
Es crónica. Entonces vamos a divorciarle a nuestra gente, ¿verdad? Este pertenece a este y este a este, ¿verdad? Pip, ahí. Porque va a ser distinto también las lesiones macro y microscópicas, ¿sí? Entonces ahí es donde tiene que saber diferenciar, ¿sí? Uno va a ser, tomo muchísimo y le he comenzado a doler y después tomo otra vez y duele en un intervalo, no tanto de 15 días o no tanto de más de 3 meses, ¿verdad? Entonces considero todavía algo agudizado. Si algo crónico me voy a más de 3 meses, algo mayor a 6 meses, o sea, algo más crónico. También con el tiempo, a los AINES sí también, dependiendo, ¿sí? También está el uso excesivo de corticoides, también genera. O sea, ahí tenés que estudiar el caso. Entonces tenemos una gastritis, la gastritis aguda se ve de esta manera. Cuando decimos una coloración bien rojiza, estamos diciendo términos hiperémico, mire porque la cerapeta hiperémico. Entonces todo eso aquí vermelho es hiperemia. ¿Qué más yo observo? Mira cómo están las asas, o sea, los pliegues están hinchados, está edematizado. Entonces va a estar edematizado, a haber una hiperemia y otra cosa que parece que yo metí mi dedo acá y quedó unos puntitos, ¿verdad? Unos puntos o puntilleos hemorrágicos. Entonces ahí es donde tenemos que tener cuidado con esos tipos de pacientes, ¿sí? Porque puede pasar lo que sería una gastritis aguda erosiva. ¿Qué quiere decir eso? Miren un poquito. El color amarillo blanquecino y perdieron esos pliegues. Quiere decir que ya está habiendo un proceso de fibrosis, tratando de resolver ese problema. Y esta fibrosis yo veo en la microscopía una coloración más pálida, ¿verdad? Más blanquita, sin forma, ¿verdad? Es un producto de reposición que ya no hay epitelio ahí, quiere decir, ¿sí? Después puede haber hemácias, sí, puede haber hemácias, o sangrado, hemácias, ¿sí? Ese color vermelho son traducidos a histología eritrocitos, glóbulos rojos, ¿sí? Natopato, hemácia. Después, esta región negruzca, estamos diciendo que ya hay una erosión, una ulceración y por ende ocurrió una necrosis, ¿sí? Cuando hablamos de necrosis, entonces aplicamos el concepto de una estructura, o sea, pérdida total, ya sea del núcleo, de la membrana, del citoplasma. Acá ya no se entiende más que un epitelio intestinal, ¿verdad? ¿Sí o no? Más o menos realmente. Si vemos que acá hacia abajo hay epitelio todavía glandular, pero ya está totalmente necrosado por aquí. Entonces eso es lo que vemos aquí, la microscopía. ¿Sí? Aqueles pontos pretos são esses pontos que estão marcados? Estos son todas las necrosis, ya ulceró. ¿Sí? Ya carcomió, ya perdió la estructura, entonces necrosó, murió, no hubo irrigación de ese lugar, ¿verdad? Entonces necrosa, muere, se seca, rompe. Y justamente eso hay que cuidar porque puede pasar de la capa a la mucosa, a la submucosa, a la muscular total y eso puede ulcerar. Ahí, chao. ¿Sí? Porque puede haber una peritonitis y es muy difícil tratar de resolver. La fístula ya sería cuando se pega dos epitelios, ¿sí? Entre dos órganos distintos, pero acá no, tampoco ni fisura. Fisura sería una ruptura, ¿sí? Entonces sería ya una ruptura total, rompió todas las paredes, ¿sí? Entonces son distintos y no vamos a poder tratar una hemorragia, tratar el contenido gástrico y la peritonitis. Va a ser el que vive, ¿verdad? Todo bien. O si no, le visita a San Pedro, ¿verdad? Ya no hay retroceso. Después una gastritis crónica. Acá vemos todavía las glándulas, podemos diferenciar. No hay pérdida de arquitectura, no hay hemácias, ¿sí? Entonces, crónica. Acá sí puede haber algún sospechoso dentro de estas glandulitas, ¿verdad? El Helicobacter pylori, por ejemplo, ¿verdad? Ese bacilo, ¿verdad? Entonces lo que vemos es una mucosa más agrandado y también vemos colección de
células linfocitarias, o sea, de células mononucleares, ¿verdad? Linfocitos, abundantes. Entonces, son células crónicas. ¿Okay? Como también podemos ver otra gastritis atrófica, donde yo veo que la capa muscular está aumentada de tamaño y la parte de la mucosa ya va perdiendo la forma y las glándulas y se va volviendo una capa mucho más fina, ¿sí? La gastritis atrófica. ¿Cuáles son las formas especiales de una gastritis? Especiales. ¿Quién da más? Ahí me contaron que somos un buen grupo. Muy bueno. ¿No suena? ¿Está ocupado? Existe 4 tipos y se ve todito. Tenemos la química, tenemos la eosinofílica, tenemos la linfocitaria y tenemos justamente lo que sería la granulomatosa, ¿verdad? Entonces también se ve acá dónde sería todo esto, serían linfocitos. Ok, yo estoy apuntando. ¿Qué estos son? Este, que parece un corazoncito, parece un corazón. ¿Qué es? Una glándula, ¿verdad? Una glándula gástrica. Entonces, ¿qué pasa? Está totalmente llena de linfocitos, ¿verdad? Y modifica esas glándulas gástricas, ¿verdad? Ahora, miren bien entre una linfocitaria y miren y comparen bien entre una alcalina. Son totalmente distintas el modelo de esa glándula, ¿sí? La forma. ¿Qué forma tiene esta glándula gástrica? Forma de zigzag o de serrucho, para ustedes es hochi, ¿sí? Entonces, esa es la apariencia de la gastritis alcalina. ¿A qué se parece también esto? ¿A qué? Miollo ya tiene miel. Al endometrio en su fase, ¿verdad? Entonces, no se confundan. Estamos ahora en estómago, ¿sí? Sí. Así es que concéntrense después. Ahora me van a mirar bien esta lámina, ¿sí? Y me van a describir qué ven y qué no ven. Necrosis, pues. Necrosis ulcerar, acá también, miren. Ahí está, ¿qué dijo? Exacto. Vamos a mirar todo ese estómago, eso es lo que le dije. A veces te van a encontrar solamente esa pérdida de los pliegues y va a estar duro, ¿sí? Y en otras porciones, cuando abren más ese estómago, van a ver que está la necrosis, ¿verdad? Entonces también, o la úlcera, ¿verdad? La necrosis es la muerte, y obviamente que si se rompe va a ulcerar, ¿verdad? Entonces podemos encontrar ellas, ¿sí? Así que cuidado con el estrés, no se estresen. Buenas noches. Después, lo que tenemos también sería la úlcera péptica. ¿Cuál sería la clínica de una úlcera péptica? ¿Cómo sería el tipo de dolor de ese paciente, ya que me hablaron de historia clínica, o sea, de caso clínico? Rítmica, ¿cuál? Urente, ¿sí? Quemante, ¿verdad? Después, ¿qué diferencia? Escuchen. El paciente que te dice se levantó de la mañana, abrió la heladera, encontró un aguacate o un chocolate, comió y le dolió el estómago. Es el primero. El segundo, el paciente que abrió la heladera porque tenía hambre, le dolía el estómago, comió ese chocolate y pasó el dolor. ¿Cuál es el que tiene úlcera péptica? El que comió y calmó el dolor, ¿sí? ¿Y el otro qué es? El otro sería una posible colicistitis, ¿verdad? O una gastritis que no le cae bien, ¿sí?
Entonces cambia el tipo de dolor, ¿ok? Entonces hay que saber eso para poder saber cómo tratar al paciente. Por eso todo esto parece que juntamos y vamos a un diagnóstico, ¿verdad? Entonces, ¿por qué es importante conocer esto? Porque después ustedes tienen que saber también, van a ver en cirugía creo, y no sé si en clínica, no creo en eso, tienen que saber tratarle al paciente, ¿verdad? Tratamiento, no tratarle, ¿verdad? Médico-paciente, sino tratamiento, vamos a solucionarle su problema. Hay una clasificación de Forrest, ¿escucharon ya? ¿Sí? Que tiene Forrest 1, Forrest 2, Forrest 3, el 1 se dio en A, B, C, y tienen que saber qué características, ¿sí? Entonces vamos a comparar. Cuando yo veo lo que sería un ombligo, encontrarme el ombligo ahí, ¿sí? Bueno, ese es un nódulo que el borde sobresale y el centro infiltra, entonces es infiltrante, ¿sí? El borde sobresale, ¿ok? Entonces, eso sería una característica de una úlcera péptica. En la úlcera, los bordes están de este nódulo, ¿sí? Ese nódulo sobresale y el centro infiltra, por eso se ve esto. Esto sería en la imagen acostada y cortada, viendo que los bordes sí sobresalen, ¿ok? Después vamos a tener otro caso en que el centro se hunde más, fibrosa, ¿sí? Y el borde comienza a sobresalir, parece una florcita. Es una florcita y parece que esa flor marchitó, va a haber presencia de necrosis. Es un nódulo vegetante ulcerativo o necrosado, ¿tá? Y puede llegar al punto en que encuentra una feroz úlcera sangrante, ya lleno de hematía aquí, y otro que va a ser bien negruzca, que ya va a estar perforada. Y ese es el tratamiento que ustedes tienen que cuidar, o si ya viene un paciente con un duodeno o un estómago ya perforado, entonces ya saben qué pasó por ahí, ¿verdad? Entonces, describir. Entonces, esta úlcera péptica, esta úlcera, también vemos úlcera. Tenemos que estudiar hasta dónde afectó. Que una periarquitectura de la mucosa, de la submucosa hasta ahí. Y se ve hematía, ¿ok? Pero no vemos que, por ejemplo, esto pasó la capa muscular, no sabemos. ¿Puede pasar la capa muscular? ¿Sí o no? Sí, entonces llega a una úlcera con perforación, son complicaciones ya, y ahí es donde uno ya le visita a San Pedro, ¿verdad? O Vita, ¿verdad? Casi ningún paciente no se salva, ¿verdad? No recupera, a no ser si está por ahí y no sé. Tiene que ser un milagro. Así también tenemos los tipos de cáncer. Tenemos dos tipos. Tenemos el tipo precoz y el tipo avanzado. Yo vivo en Paraguay. ¿Cuál se diagnostica más rápido? Avanzado, lastimosamente, ¿verdad? El paciente sabe, no se trata, el costo es muy elevado, entonces de ahí me viene en pésima condición, no hay más nada que hacer, ¿verdad? Se espera, se trata y se espera, o se trata y se recupera en algunos casos, depende. Para eso hay que ver la TN y M, ¿se recuerdan? ¿Verdad? Bueno, ¿qué era TN y M? Tumor, coração, se afeta metástase, T, tumor, ¿verdad? El tamaño del tumor es M. ¿Qué cosas? Los ganglios, ¿verdad? De eso depende para su vía de diseminación. Cuando más ganglios afectados, crecidos, entonces rápido sacar. Si no, va a diseminar y va a llegar a lo que es la M, la metástasis, ¿sí? Bueno, excelente. Pregunta de examen de reválida, de donde sea, pregunta, y es su pan de cada día, van a encontrar. Entonces, cáncer gástrico es lo que más se ve. Ahora, o sea, el avanzado. Entre eso tenemos para discernir, para conocer SCA de estómago,
de dos formas. Vemos macroscópicamente y tenemos microscópicamente. ¿Quién me puede decir entonces cómo se llama el diagnóstico macroscópico? ¿Cómo se puede ver y clasificar ese cáncer? ¿Cómo? Ese es el tema de examen, por eso le pregunto. ¿Cómo se llama esa clasificación? De Borman. Qué feo mi ven, Dios mío. Era muy feo eso. Acá. Yo tengo letra fea, pero sí ya es muy feo. Entonces, de Borman, ¿sí? Y el que es micro, de Lauren. ¿Sí? Una clasificación de Lauren. El de Borman, ¿cuántos tipos nuevamente yo tengo? 4, ¿verdad? El primero, el polipoide que tiene un cuellito, ¿verdad? Y una cabeza, así van a lembrar, ¿verdad? Viene la mucosa de por aquí y crece, es carnoso, entonces este tipo polipoidea, ¿sí? Después, entonces es el nódulo ulcerante, el ombligo que le dije, ¿verdad? Después, úlcero infiltrante, que es la vegetante, ¿verdad? Más hacia allá, con necrosis, ¿verdad? Después, la linitis plástica, que van a ver así, es patoneumónico. Voy a dibujar para que recuerden, no sé más. Toma escala, ¿sí? De madera, así donde voy a agarrar. Tengo que escalar esa escala, ¿está? Entonces lo que ustedes van a ver va a ser una capa interna del estómago y una capa externa, diciéndome que esta escala va a ser color blanca. Van a hacer que acabó el problema y comenzó a infiltrar entre las capas y fibrosó todo hasta alcanzar la capa externa, y eso vamos a ver, ¿sí? Sería la fibrosis en la macroscopía. Ahora en la microscopía, ¿cuántos tipos hay? 3. ¿El primero? ¿El Laura? Ahí, intestinal, ¿cuál? Difuso y mixto. Para ahí, vamos a analizar, ¿verdad? Mixto es la suma de intestinal más difuso. Ok, pero vamos a conocer entonces el intestinal. ¿Cómo van a estar esta intestinal antes que yo vea en la lámina? Según dice que esas glándulas están ordenadas en forma de fila india, ¿verdad? En masas, ¿verdad? ¿O cómo están? Y tiene luz. Esas glándulas tienen luz y ya tienen una apariencia neoplásica. ¿Cómo eran las células neoplásicas, su apariencia? ¿Ah? El color, el núcleo muy grande, diferente tamaño, era hipercromasia el color, ¿verdad? Y el cambio de tamaño, ¿qué tamaño? No. ¿Qué? Pleomorfismo. Entonces así yo veo la característica, uno es chiquito, otro más grande, ¿verdad? Entonces pleomorfismo, hipercromasia, ¿verdad? Entonces ahí me está diciendo que ya hay una célula maligna. Entonces son la glándula de ese estómago ya está en grupos de masa, ¿verdad? Y están afectados y bien ordenados. Parece luego que hacen una fila india, ¿sí? Que para después recordar. Y el difuso, ¿qué presenta? Está todo esparcido, esa célula maligna. ¿Y cómo se llama esa célula maligna? Anillo, porque según el investigador usó como ejemplo que el citoplasma, exacto, el citoplasma es el anillo y después el núcleo, que el contenido cargado en el citoplasma le da a la periferia el núcleo, y ese es el anillo en sello. ¿Sí? Ese anillo que antes se usaba para sellar las cartas. Entonces, célula maligna, anillo en sello. Y eso está todo esparcido, no está por grupo coleccionado. ¿Sí?
Ahora, vamos a hacerle pensar más. ¿En dónde vamos a encontrar tipo intestinal? Pólipo, después. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde? Vamos a hacer una combinación de la micro con la macro. Ustedes tienen que saber qué van a encontrar. ¿Después? ¿Sí? Hasta ahí. Si yo le digo que ya afectó todo, yo voy a encontrar entonces acá la difusa. Por eso tienen que ustedes saber. Entonces, si yo tengo una clasificación de macro, entonces, ¿en cuál realmente va a haber un aspecto microscópico? ¿El intestinal o el difuso? ¿Verdad? Estos son casos muy difíciles de encontrar. Paciente demasiado difícil. ¿Sí? No es tan, ¿cómo se dice? Tan común. ¿Verdad? Es raro esta patología. Entonces, difuso. Entonces, vamos a mirar. Le hago pensar nomás. Pero ahí está todo, ¿sí? Ahí está todo. Para que puedan prestar atención y no dormir, ¿verdad? Porque mi voz da sueño, parece. Entonces tenemos el tipo polipoide, ¿sí? Estos pólipos pueden ser neoplásicos, malignos y benignos. Sí, depende, ¿verdad? Pues ustedes van a ver que ese pólipo, un cuellito inofensivo, puede haber uno, puede ser infiltrante, ¿verdad? Hay que ver hasta dónde. Entonces por eso saca la muestra en la biopsia y se estudia, ¿sí? Puede ser un pólipo benigno, bueno, se sacó, se trató, pasó. Pero había sido un pólipo que estaba ya, tuvo 2, 3, ¿verdad? Rapidísimo comienza a crecer. ¿Y qué pasa? No se trata al paciente y ya tenía todo un pólipo familiar, exofítico, ¿sí? Le sale como un árbol. Esto comienza a florecer, ¿sí? Entonces eso sí ya es maligno y por eso me interesa mirar para ver dónde está afectando y qué tan maligno puede ser o benigno ese pólipo, ¿sí? Acá, ¿dónde está la patología? ¿Quién ve el ombligo? Ahí no van a olvidar en la prueba ese ombligo, no pongan nomás ombligo, ¿sí? Es un nódulo ulceroso, A, B o C. ¿En el C? ¿Seguro? ¿Por qué? Exacto. En primer lugar, sobresale algo, ¿verdad? Parece que hay algo redondo, ¿verdad? Y después, el ombligo, un buraquillo, ¿verdad? Un buraco. Es la parte infiltrante, el área central. Entonces, perdón. Entonces yo le dije en el inicio, hay que mirar. Entonces, ¿por qué vino un estómago si parece que no, pero yo no toco nada raro? ¿Verdad? Hay que mirar bien. Y por ahí no había un nodulito chiquitito o muchos nodulitos esparcidos con pequeñas infiltraciones ulcerantes, ¿verdad? Entonces, esto puede haber pasado, ¿verdad? Aquí también, entonces es un no, vamos a decir el tipo ulcerante, ¿verdad? Nodular y ulcerante, ¿verdad? ¿Por qué le digo? Esto va a profundizar en el área central, va a ir más. ¿Y qué va a pasar con ese borde? Va a salir como un pétalo, ¿verdad? Esa rosa. Entonces, no tiene nada de rosa, ahora pero parece un ejemplo. Entonces vemos que el borde sobresale y los pétalos necrosan, ¿verdad? Los bordes necrosan y mueren. La parte central hace ese color blanquecino, es una fibrosis. Esto va a decir que yendo más para adentro, mucosa y puede tocar la muscular, ¿sí? Entonces, sin miedo al éxito diagnóstico, rinitis plástica. Y ahí es donde vamos a dar la vuelta a esta escalera, vamos a hacerle deitar, ¿sí? Entonces, capa interna y ven estos blanquitos aquí, hacen una escalerita.
Parece que en medio de estas dos capas hay una escalerita, ese blanquito. Son estriaciones que muestran que hubo una infiltración hasta llegar a la capa externa y afectó todo el estómago, ¿sí? Y cuando tocan ese estómago parece vamos a ver ese cuero de bota, ¿sí? Bien duro. Entonces así se ve este estómago. Entonces ahí en la microscopía van a encontrar lo que sería el difuso, ¿sí? Entonces vamos a la clasificación microscópica del aura. Y ahora vamos a irnos al diagnóstico microscópico. Vamos un poco a ver, vamos a probarlo. Vamos a probar. Yo sé, confío en ustedes. Entonces toda afección cancerígena lo vamos a nombrar un adenocarcinoma gástrico, vamos a ponerle nombre y apellido, ¿verdad? Un adenocarcinoma gástrico, pero miren y respondan. ¿Qué tipo de Lauren sería? ¿Intestinal? ¿Seguro? ¿Quiénes dicen que es de tipo intestinal? 1, 2, ¿después? 3. Miren bien. Intestinal, ¿verdad? Vieron. Ahí está. Ahí que. Decime tu descripción. ¿Qué ves? ¿La luz? ¿Y cómo están las células de esa glándula? Hipercromático, ¿verdad? ¿Y por qué estas aquí son más pequeñas, estas más grandes? Un clomorfismo, ¿verdad? Estas serían todas las glándulas normales, ¿sí? Entonces tiene luz. ¿Y cómo están ordenadas? Parece una fila, yo le digo, parece que están todos como fila india. Y en masa, acá hay un grupito, acá hay otro grupo y acá hay otro grupo. Entonces, ¿qué tipo de Laura? Intestinal, ¿sí? Mas ali embaixo, parece Acá, esto hay que ver de cerca, hay que ver de cerca. Pero una célula no va a ser así de grande. mais para a esquerda. Embaixo. Aí. No va a ser así de grande. Sí, porque esta es la parte epitelial, glandular. El glandular. Ahora sí es que no sé qué agarrar. Ahora sí es que yo veo de cerca por acá, ahí sí. O si veo el epitelio por allá abajo. ¿A quién me refiero? ¿Sí? Yo veo que las glándulas están divorciadas de las células malignas. ¿Cómo es la distribución de estas células malignas? Difusa, está en todas las partes, ¿verdad? ¿Y cómo se llama esta célula? Esta célula. Anillo en sello. Entonces, una célula benigna o maligna. Muy maligna. Cuando ven eso, célula maligna, el peor diagnóstico, sí. Y eso es lo que vamos a encontrar en una limítica, ¿sí? Bueno, miren y me dicen. Difuso, ¿verdad? Difuso. No puede ser. Difuso, ¿verdad? No, casi, pero le voy a poner acá para que puedan sacar fotos y no olvidar. No puede ser. De gallina, ¿eh? Gallina me propio de gallina. No. Cruz. ¿Verdad? No. Yo misma caí en mi pegadilla. Ahí, y esto para que puedan sacar fotos y describirlo al lado, ¿sí? Y bueno, chicos, ¿alguien tiene alguna duda? ¿Hambre? Na casa intestinal você falou que tem pleomorfismos, todas estão em fila indiana e mais qualquer outra. Están en distribuciones en masa, ¿sí? En masa, en grupos. Ahora tenemos
la actividad. Vamos a exprimir, vamos a hacer sinapsis. Le voy a poner solamente 2 imágenes. Demasiado bien, ya se portaron. O 3. 3. 3. No, uno más un poco. Yo quiero que ustedes recuerden, ¿verdad? Entonces van a hacer para que pueda dar el sello diagnóstico anatómico. No hay vagina, chicos. ¿Sí? Por favor. Entonces, diagnóstico anatómico solamente órgano esófago y estómago. Solo ahí. Por favor. O si no me voy a desmayar. Diagnóstico macroscópico si corresponde y diagnóstico microscópico si corresponde. ¿Sí? Van a decir el nombre y el apellido de esa patología. Y describir 3 características de cómo yo identifico para saber qué es esta patología. ¿Sí? Bueno, sin miedo al éxito, vamos. Comenzando. Escriban en una hoja donde yo pueda firmarles. ¿Sí? Esse cuerpo. Sí, sí, ahí puede ser. Claro que sí. Só em fotografia, né? Solo uno. O sea, puede ser 3 imágenes. Voy a lavar mi mano y ya ven.